Atención Strikers, se ha filtrado la skin del nuevo carro y algunos emotes, pero no solo eso, nos dejaron ver el nuevo mapa en zona caliente. Esto y mucho más te voy a contar en este video. Quédate hasta el final y no olvides dejar ese likeazo, suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita, mi rey. Brother, antes de empezar quiero decirle a todas las personas que necesitan ayuda con el oro, he creado un grupito donde los estamos ayudando. Somos muchas personas, solamente hay que pasar el enlace. También los estamos ayudando por medio de la aplicación. Estamos ayudándolos a todos. La idea es que todos puedan conseguir el orillo. Así que si te hace falta alguien, simplemente únete al grupo. Lo he dejado en los comentarios. Brother, el S7SA nos ha dejado ver esta imagen. Es la skin del nuevo auto que se ve muy bonito. Pero también nos deja ver 12 emotes muy facheros. Pero esto aún no está en el juego. Es muy probable que salga muy pronto. Pero tranquilos, algo que sí quiero decirles, chicos, y es que el parcero lo acaba de amenazar Nities, que si sigue filtrando las cosas lo van a demandar. Por eso ha colocado el video en privado y que no estará soltando más información, ya que su dirección fue filtrada. Alguien le acaba de decir dónde vive y obviamente ya el parcerito se tiene de seguir subiendo filtraciones por miedo a una demanda. Pero de igual manera nos dice que estará mostrando algunos detalles en los próximos videos, así que no se lo pueden perder. Brother, como creo yo que casi todos lo saben, me acaban de expulsar de los embajadores. La excusa oficial que me sacaron fue porque yo había subido un video ayudándolos a ustedes y supuestamente ya tenía varias advertencias, las cuales desconozco y no sé en qué momento hice algunas faltas. Lo que obviamente me lleva a pensar que todo fue una excusa muy rebuscada para poder sacarnos, y es que hay algo turbio dentro de los embajadores. A los creadores se nos dijo que nos iban a ayudar a entrar al programa de creadores oficiales de Bloodstrike, y con esa esperanza se creó este programa. Con esa misma esperanza todos nos unimos, pero cuando ya estuvimos dentro vimos que la cosa no era como la pintaban. Y cuando me expulsaron, obviamente el moderador me lo dijo. Como yo fui miembro de los creadores de contenido globales, pues no tenía oportunidad de entrar, que además habían presentado ciertos problemas, los cuales habló en la reunión. Pero aquí es donde comienza todo lo extraño, que esto se puede tomar como información o publicidad engañosa, donde se les promete algo a todos y al final no se les cumple. Que muchos de los embajadores que se unieron fue con ese objetivo, poder escalar los creadores de contenido globales. Como muchos lo saben, los creadores de contenido viven de las redes sociales. Si ellos no producen, pues no pueden llevarle comida a su familia. Ser un creador de contenido oficial le garantiza un contrato. Y aquí en los embajadores, pues obviamente no ibas a obtener nada. Pero para no darle vuelta al asunto, chicos, les quiero decir, es triste ver cómo abusan de las personas que aún no conocen el valor de su contenido. Aprovechan de esto para ponerlos a trabajar gratis. A mí al parecer es algo injusto. Y algunos creadores pues se sienten bien con eso. Dicen, Kraken, no hay problema. Después que a mí me estén dando mi origen, yo me siento bien. Tengo el verificado y está bien, cada quien le pone precio a su trabajo. En mi caso, lo más seguro de mi expulsión haya sido por la discusión que tuve con la chica Val, que hasta me bloqueó. Fue tanto la discusión que tuve con ella, prefirió bloquearme. Obviamente a esta persona, si tú le dices la verdad o le dices algo, terminas siendo expulsado, simplemente reclamar los derechos. Es tan egocéntrica que si te escribe tienes que sentirte agradecido porque te escribió, porque te contesta. Esto de verdad se sale de los esquemas. Pero tranquilo, chicos, que no los quiero aburrir con esto. Simplemente le estoy informando versión mía, porque dentro ellos tienen otra versión. Al final yo sigo igual. Seguimos haciendo torneos, seguimos haciendo video, y todo aquel creador de contenido en YouTube que quiera que le reconozcan el valor de su trabajo, que se venga conmigo. Acá WinStore les ayuda
económicamente por crear contenido de Bloodstrike. Todos tienen la puerta abierta. Y ya que estoy hablando de WinStore, chicos, con WinStore puedes hacer tus recargas totalmente gratis. Les dije que WinStore iba a regalar 600 de oro a las personas que comentaran en el video anterior. Y sí, parcerito, hoy elegimos la próxima persona. Antes quiero que sepas cómo se recarga. Aquí arriba colocas tu ID y aquí abajo tu Gmail. En la parte de abajo encontrarás todos los orillos que vas a comprar y recibes mucho más oro que en cualquier otra página. No solo vas a recibir más, parcerito, sino que además tiene muchas formas de poder pagar el orillo. O sea, si estás en Colombia, por Nequi o hasta en un efecti. Con WinStore, por cada recarga que hagas puedes girar y puede que te ganes uno de estos premios. Además, por cada recarga que hagas acumulas puntos y cuando llegues a 100 puntos puedes obtener una recarga totalmente gratis. Regístrate en WinStore, te estoy dejando el link aquí abajito que en verdad te conviene. Y aprovecho para decirles, con WinStore estamos haciendo un torneo de $150. Será este día 30 y si tienes tu escuadra, únete porque este torneo es en escuadra. En el comentario también te voy a dejar el link para que te registres en este torneo. Una de estas 3 personas se va a ganar los 300 de oro. Le pido a todo el mundo que apoye mencionando cuál de los 3 le damos los 300 de oro. El primero es Ronaldo, el segundo es Elizabeth y el tercero es Edis. Voy a dejar un comentario con cada uno de los nombres y el comentario que tenga más like, pues este es el comentario el cual le voy a regalar los 300 de oro. Luego subo en la comunidad el ganador. Bueno, parcerito, ya sabemos que se viene un nuevo carro, pero también vistes que ya se viene el nuevo mapa. Sí, así como lo oyes, nos dejan ver un vistazo del nuevo mapita. Bloodstrike nos va a seguir dejando muchas sorpresitas en el camino. Aunque una gran parte de la comunidad está decepcionada, pensaban que era un nuevo mapa para VR, las clasificatorias, pues no fue así, nos trajeron un nuevo mapa que no tiene nada que ver con el VR. De igual manera, es un nuevo mapa. Aún queda la puerta abierta si es que gracias a la presión que ejerza la comunidad, pues si siente muy decepcionada, es muy probable que les hagan un nuevo mapa, pero para VR. Todo es posible con Bloodstrike, como también muchos me dijeron que estaban decepcionados, ya que esperaban 10k de oro. Y bueno, es un poquito decepcionante, pero tranquis. Yo confío que esto apenas empieza y es probable que más adelante nos sigan trayendo más eventos que nos sorprendan, que nos gusten, que nos alegren, qué sé yo, eventos que nos puedan ayudar muchísimo. Y en la última publicación Bloodstrike nos dice cómo conseguir o nos enseña cómo conseguir la Fal Draco que tenemos desde el C3 al 10 de abril y con esto conseguir chi, así podemos reclamar. Pero más abajito nos deja ver algo más interesante. El día 27 de marzo tendremos una actualización en la cual va a llegar este nuevo mapa y ojito que aquí nos aclara rápidamente que vendrá otro mapa para VR. Increíble, así que ya lo saben, no se pongan tristes. Este mapa será para zona caliente, mientras el mapa para VR apenas va a llegar y nos van a dar más detalles. Y esto es una buena noticia, porque por fin vamos a tener 2 mapas. Lo único que nos falta es tener mucho más modos de juego. Y el otro mensaje que nos deja ver es que mucha gente estaba diciendo que había muchas habilidades muy desequilibradas. Nos dice que sigamos atentos y que sigan dejando sus comentarios, así que chicos, aprovechen a seguir dejando los comentarios. Que si ven algo malo de esas habilidades, las estén ajustando. Ahora sí, no siendo más, yo me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.